noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que pueda apartar este tiempo para que juntos estudiemos y reflexionemos en la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos, pero vamos a pedir la dirección, vamos a orar y a rogar al Señor que nos dirija en esta noche. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú, Señor, no nos has dejado, porque tú no nos has abandonado, porque tú eres bueno, Señor. Tú guardas nuestra salida, nuestra entrada, nuestro andar. Señor, porque día con día vemos tu mano de bondad, tu mano de misericordia, de provisión. Muchas gracias, Señor. Te rogamos que en esta noche nos dirijas, nos ayudes, Señor, a entender, comprender tu palabra, atesorarla, Señor, en nuestros corazones y sobre todo ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, hermanos, que nos puedan acompañar en esta noche y que podamos apartar este tiempo para que podamos estudiar la palabra de Dios. Hoy les quiero hablar sobre lo que la jactancia ocasiona en nuestras vidas. Hemos hablado ya de este tema y quiero que vayamos nuevamente al capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 27, y vamos a leer hasta el 31. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Transferir la jactancia de nuestras propias obras hacia Cristo, creo que eso nos cambia por completo, también cambia nuestra perspectiva. De hecho, podemos ver que la mayoría de los problemas en las sociedades y en los individuos son el resultado de la jactancia mal depositada. Voy a poner, hermanos, 3 ejemplos de la gente que pone su jactancia, la deposita en un mal lugar. Lo primero es la división entre personas. Por ejemplo, el orgullo por la raza, ¿no? El orgullo por el estatus social y el logro conducen necesariamente al prejuicio, a la condescendencia y también a la hostilidad. Para sentir confianza tenemos que vernos como mejores que otras clases de personas. Y por eso pongo el ejemplo aquí del orgullo de la raza, ¿no? Hay personas entonces en las cuales su jactancia está depositado en esto. Por lo tanto, estas personas se sienten mejores, ¿no?, que otras. La cuestión del estatus social. Si yo tengo más recursos, o si alguna persona tiene más recursos económicos,
eso le da un estatus también, y entonces también se está depositando la jactancia en un mal lugar. Y esto solo va a traer entonces hostilidad. Esto va a traer conflicto. Y creo yo que es algo en lo cual, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. A mí me llama la atención fuertemente el versículo 29 cuando dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los... No es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles. Entonces, no podemos tener nuestra confianza o jactarnos por nuestra raza o por el estatus social o por los logros que hemos alcanzado. Porque si no, hermanos, lo que va a suceder es que entonces se va a estar viendo a las personas, como se dice, del hombro hacia abajo. Y estas cosas creo yo que son importantes para el evangelio. Es triste, hermanos, que en muchos lugares se hace tanto énfasis en las cosas externas, ¿no? No se ponga esto, no se ponga esto, quítese esto, porque entonces va a ser un mejor cristiano. Cuando estas cosas que sí son importantes muchas veces las dejamos afuera. De nada nos sirve, hermanos, estar con un traje, con corbata, si nosotros tenemos orgullo, está puesto el orgullo en la raza, en nuestro estatus social o en los logros. Por eso es importante, creo yo, que nos acerquemos con seriedad a las escrituras y que podamos realmente entender el evangelio. Lo segundo que quiero que también podamos observar es vivir negando la realidad. Si nuestra confianza proviene de nuestra raza, de nuestra etnicidad, nos tendremos que cegar a las maldades y fallas de nuestro pueblo. Esto conduce al racismo, al clasismo, etc. Si nuestra confianza proviene de nuestros logros morales, no tendremos que cegar a nuestros pecados y egoísmos. Esto hace que nos volvamos tremendamente susceptibles cuando alguien critica entonces nuestra religión o nuestro carácter moral, porque nuestra pureza moral es nuestra única fortaleza. Si la perdemos, lo perdemos todo. Si nuestra confianza proviene del amor de alguien, por ejemplo, si nuestra confianza proviene del amor de nuestro padre, de un hijo, de un cónyuge, no tendremos que cegar a los pecados de esa persona y a cualquier problema en la relación. No seremos entonces capaces de dar amor con mano firme cuando se necesite. Por eso decía que se vive negando la realidad. Lo tercero es la cuestión de la ansiedad. Cuando cualquier cosa en la que nos jactamos se ve amenazada, nuestra seguridad fundamental también se ve amenazada. Si nuestra jactancia está, por ejemplo, en nuestro estatus, por ejemplo, en nuestro estatus económico o en nuestro estatus social, si esto se acaba, también nuestro fundamento se va a acabar y somos vulnerables a un profundo temor. El evangelio crea toda una nueva mentalidad y sus marcas incluyen estas cosas, creo yo, estos principios importantes. Lo primero, que tu mente está profundamente satisfecha con la doctrina de la justificación. Te hace clamar: Dios me acepta porque Jesús pagó por todos mis fallos. ¡Qué maravilla! Jesús fue el que pagó por todos mis fallos.
Nunca te cansas de pensar en ella. No es una doctrina seca que simplemente entiendes de manera mecánica. Es el manantial de tu gozo, es una verdad que hace cantar a tu corazón porque se trata de ti, de tu justificación, de tu libertad y de tu confianza. Y que nuestra confianza ya no está puesta en nosotros, sino nuestra confianza ahora está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo es una nueva libertad para vivir la realidad. El Evangelio, por supuesto que nos da el fundamento para que la crítica, las malas noticias y las evaluaciones negativas ahora sean manejables. Las malas noticias y el fracaso ya no amenazan tu confianza, porque nuestra confianza, hermanos, ya no puede estar entonces en las circunstancias. Ahora, entre más ves tus faltas, tus fracasos, más sorprendente y precioso parece el amor de Dios y más amado te sientes por Él. Creo que esto es una prueba crucial. Si en esencia rechazas la idea de la cruz y a Jesús como el sustituto que lleva tu pecado, si en lo profundo realmente piensas que tu valor y aceptación dependen de tu comportamiento, de tu desempeño, entonces cuando tu pecado se revela, este te lleva lejos de Dios en vez de hacerte sentir más cerca de Él. Por eso hay una nueva libertad para vivir la realidad. Nuestra confianza está puesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos trae libertad. Lo tercero es una nueva libertad en la ansiedad. Poco a poco te conviertes en una persona más valiente que no le teme a la muerte, no le teme al futuro o a otras personas. Llegas a entender que Dios está a favor tuyo, que Dios está contigo, que es por nosotros. Sabes que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dice Romanos capítulo 8 y versículo 32. ¿Cómo Él no nos dará todas las cosas? Esto nos debe de dar confianza, porque ahora nosotros descansamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el texto, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Colocas tus peores temores en sus manos y los dejas ahí. Enfrentas la dificultad y el peligro diciendo: Él está para mí, para que yo pueda enfrentar la muerte. Yo sé que el futuro está en tus manos. Él no hubiera hecho todo hasta ahora para luego no darme lo que realmente necesito. Cuando la muerte llega, con gozo tomarás tus propios labios con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras registradas allá en Lucas capítulo 23 y versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es interesante observar esto, hermanos, porque entonces nos damos cuenta que la ley no nos puede salvar. La ley no nos puede salvar. La ley no nos da bases para la jactancia. No nos podemos jactar en la ley, la autoestima o la confianza. La justicia de Dios y dada por Dios se ha revelado aparte
de la ley, dice el 3:21. Quiero que vayamos al 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que cuando Pablo plantea la pregunta, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? Parece que la respuesta es sí, ¿no? Todo lo que importa ahora es recibir por fe la justicia que se ofrece en la cruz. Pero Pablo contesta, de ninguna manera. El versículo 31 dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y agrega que lejos de hacer nula y sin valor la ley, más bien confiamos en la ley. Está diciendo que un creyente en el Evangelio, aquel que es salvo por la fe y no por las obras que la ley exige, extiende y ama la ley más que alguien que está buscando ser salvo por ella. Quiere decir, hermanos, creo que ya está claro que la ley no nos puede salvar. Y espero que ya ahorita a estas alturas tengamos claridad en esto. La ley no nos puede salvar. La obra de nuestro Señor Jesucristo es la que nos salva. Pero no podemos dejar entonces a un lado la ley, sino que ahora nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, ahora nosotros tenemos que amar con todo nuestro corazón la ley. Y esto creo yo, hermanos, que es algo importante, porque muchas veces hacemos mucho énfasis en el Nuevo Testamento, ¿no? Y estudiamos el Nuevo Testamento, pero dejamos al lado el Antiguo Testamento. Y que es de suma importancia, y nosotros deberíamos de amarla, de meditar, de investigar más, de conocer más, porque es importante que nosotros no despreciamos la ley. Es cierto, sabemos que no podemos ser salvos por la ley, pero no la despreciamos, sino que al contrario, la amamos más. ¿Cómo puede ser esto? Porque aunque guardar la ley como un medio para la salvación es nulo y no tiene valor, y siempre lo ha sido y lo mostrará también, se mostrará en el capítulo 4. La ley no se ha puesto a un lado, ni sus requisitos han cambiado. La ley de Dios todavía está ahí y aún se debe guardar. Por eso es importante, hermanos, que la conozcamos, que podamos meditar en ella, que podamos leerla, conocerla. La ley es importante para nosotros. Debe ser obedecida para que cualquiera se presente delante de Dios. El Evangelio no declara que la ley no importa. Y eso creo yo que eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Diciendo ahora no importa la ley, ya somos salvos por la obra de Jesucristo. No, eso no está diciendo el apóstol Pablo. El Evangelio no declara que la ley no importa, sino que importa muchísimo. La ley se debe guardar y para los que tienen fe en Cristo ya ha sido guardada. Qué maravilloso, ¿no? Porque es nuevamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo que ahora nosotros, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, la ley ya ha sido guardada. Pero vuelvo a repetirlo, hermanos, no significa que nosotros desechamos la ley, sino que al contrario, ahora meditamos más en ella, reflexionamos en ella, amamos la ley. Con el fin de ser el sacrificio de expiación del Antiguo Testamento, el cual proporcionó un indicio de la muerte de Cristo,
Los animales que se usaban tenían que ser sin defecto. Dice por ejemplo Levítico 4:6, también el capítulo 16 versículo 3. Y del capítulo 6 al 17 observamos todo esto, hermanos, que los animales que se usaban tenían que ser sin defecto. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el sacrificio postrero de expiación, Cristo no solo llevó el pecado de su pueblo sobre él, también les imputó su cumplimiento de la ley, quiere decir su justicia a ellos. Y esto también nos trae descanso. Saber de que nosotros hemos guardado la ley. Ahora, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra pecaminosidad se le da a Él. Él ha muerto por ella. Y Cristo nos transfiere su obediencia perfecta a la ley de Dios y nosotros vivimos por medio de ella. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él, en Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. Qué texto más poderoso, hermanos, ese de 2 de Corintios 5:21. Vuelvo a leerlo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador. Por nosotros Dios lo trata como pecador, para que en Él recibiésemos la justicia de Dios. Hubiese sido imposible, hermanos, nosotros guardar la ley, ¿no? Y justificarnos por medio de la ley. Es algo imposible. Pero ahora nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, el Evangelio respalda la ley al demostrar que quebrantarla es tan grave que acarrea muerte y juicio, y que guardarla es tan importante que nadie puede pasar por alto el juicio con un récord impecable. La ley es reforzada en la vida de Cristo y en su muerte, no nulificada. No queda nulificada. No quiere decir que ya no nos importa. La ley, hermanos, es reforzada en la vida de Cristo y también en su muerte. Pero no se nulifica la ley en la vida del cristiano si Cristo simplemente nos imputa su justicia. De ninguna manera, como lo diría Pablo. Fuera de la fe en Cristo, la ley, cuando dejamos que hable libre y totalmente, es hermosa pero también terrible a la vez. Nos encanta la descripción de la persona perfecta que vemos en la ley, ¿no? Y si vemos a alguien que cumple completamente la ley, vemos a una persona perfecta. Alguien que perdona gratuitamente, que bendice a sus enemigos, que siempre es generoso, que es puro en pensamiento, así como en las obras y cosas por el estilo. Nos encantaría no tener a alguien así de amigo. Es un hermoso cuadro de lo que la humanidad podría y debería ser. Pero también es un estándar aterrador, porque nunca, en ningún sentido, seremos capaces de cumplirla. Por nuestros propios méritos, hermanos, es imposible cumplir la ley, llevarla a cabalidad. Así que si estás obedeciendo la ley con el fin de ser salvo, debes de hacer una de estas cosas, creo yo. Cambiar la ley, haciéndola más fácil para cumplir con sus requisitos. Necesitas que los mandatos sean limitados y factibles. No quieres que diga ama a tu prójimo como a ti mismo. Más bien quieres que diga no bebas alcohol o asiste a la iglesia. También lo que se puede observar es ser aplastado por la ley, porque sabes que no puedes cumplir sus requisitos. Si es imposible cumplir sus requisitos, somos entonces aplastados por la ley. Te odiarás
por no ser capaz de cumplirla, o llegarás a odiar a Dios porque no puedes cumplir con sus requerimientos. ¿Cómo es que Dios me está pidiendo todos estos requerimientos si son imposibles que yo los pueda cumplir, que los pueda alcanzar? Con cualquiera de las dos que escojas, nulificarás la ley. Solo el Evangelio, mis queridos hermanos, y con esto voy concluyendo, solo el Evangelio nos permite reconocer y confirmar los estándares perfectos de la ley, porque sabemos que la ley le importa lo suficiente a Dios como para traer muerte, pero también sabemos que ella ya no es nuestra muerte. No tenemos que ignorar que la ley que somos incapaces de guardar, ni tampoco ser aplastados por la ley que no podemos cumplir. Somos libres para tener un respeto correcto por los absolutos morales y para apasionarnos por la justicia. Podemos tener confianza, no juzgar a los demás, perdonar a los que nos ofenden y no ser aplastados por nuestras propias faltas y fracasos. El Evangelio nos libera para guardar la ley. Interesante, ¿no? Vuelvo a repetir esta última frase. El Evangelio nos libera para guardar la ley. Así que yo les animo, mis queridos hermanos, a que podamos conocer más la ley, los profetas, los libros poéticos, todo el Antiguo Testamento, hermanos. Creo que es importante. El Evangelio nos libera para guardar la ley. Sabemos que nosotros por guardar la ley no vamos a ser salvos. Nadie lo puede hacer. Pero tampoco no estamos diciendo que la ley no nos importa. No. El Evangelio nos libera para que nosotros podamos guardar la ley, la podamos amar. El apóstol Pablo en ningún momento está haciendo a un lado la ley, sino que ahora nosotros que hemos creído en el Evangelio, ahora guardamos y amamos la ley. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad. Señor, porque si fuera por nuestros propios recursos, por nuestra capacidad, sería totalmente imposible cumplir con las demandas de la ley. Pero ayúdanos a entender, Señor, de que nosotros no somos salvos por la ley, pero eso no quiere decir que la ignoramos, sino que ahora nosotros que hemos entendido el Evangelio y que somos salvos por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora amamos tu ley, guardamos tu ley. Y te pido, Señor, con todo mi corazón, que podamos amar tu palabra, Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, a meditar en ella, a entenderla, a guardarla, a ponerla en práctica. Y, Señor, a poder descansar en ti, a saber, Señor, que tú has hecho la obra, Señor Jesús. Por eso es de que tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Señor, guarda a mis hermanos, guarda nuestras vidas, Señor. Te pido de tu bendición, de tu respaldo en todas nuestras actividades.
Guárdanos de todo accidente. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo, Señor. Glorifícate en cada una de nuestras vidas. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso y porque eres incomparable. Te pido, Señor, que nos des descanso y reposo en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, mis queridos hermanos. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial este domingo. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio poderles ver y poderles saludar, y sobre todas las cosas seguir estudiando la palabra del Señor y también adorando y glorificando su santo nombre. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, dele like, active la campanita también para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los nuevos videos. Comparta los videos, que también eso nos ayuda mucho. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga y les guarde.